Bienvenidos a nuestro programa Me Gustaría Saber, con ustedes Daniel Miranda, orador de Secrets and Seals Zoom TV Latino. Es para mí un gozo poder estar al lado de estos dos grandes hombres de Dios, versados en la palabra. Pastor Luis Fernando Manrique, oriundo de Colombia, de mi país natal también, y actual pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Oakland. Pastor, una vez más bienvenido. Gracias, Pastor Miranda, y paisano. Paisano, así es. Aquí. Y bueno, el Pastor Bor, podríamos decir, muchas personas dicen que usted es colombiano también, así que... Yo soy paisano adoptivo. Ok. Qué gusto, Pastor Bor, tenerlo aquí con nosotros. Gracias, un placer. Y también a ustedes que nos acompañan allí a través de las redes, a través de nuestros medios, les damos un caluroso saludo en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden que ustedes pueden participar de nuestro programa enviando sus preguntas al siguiente correo tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Pastores, en el programa anterior nos quedó una pregunta sin resolver. Es una pregunta en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús. Nuestro hermano Eliseo Suárez había hecho. Pero antes de ir a esa pregunta, él nos está refiriendo el Salmo 18, el Salmo 97. No podemos comenzar este estudio sin la presencia y la dirección del Señor. Así es. Pastor Manrique, diríjanos en oración. Oremos. Padre, nuevamente es un gran privilegio para nosotros, como siervos tuyos, poder abrir tu palabra, Señor, para dejarnos enseñar de ti, Señor. Por favor, instrúyenos, permite que podamos ser siervos humildes, que podamos prestar atención a tu palabra y dejarnos guiar por ella. Amén. Y que de la misma manera cada persona que está escuchando lo pueda hacer. Amén. Que tu espíritu se posesione de nuestras mentes, y no solo de las nuestras, sino de cada oyente y cada televidente. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Muy bien. Bien, la segunda pregunta de nuestro hermano Eliseo está basada en una cita de la sierva del Señor que se encuentra en la referencia que él nos da aquí, el libro La Segunda Venida y el Cielo, capítulo 5. Es una compilación de la sierva del Señor y dice: una pequeña nube negra, esto es hablando de la segunda venida de Jesús, una pequeña nube negra es la señal de la venida de Jesús. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. Y nuestro hermano luego nos dice: he leído en Salmos pasajes que para mí describen la segunda venida, y cita Salmo 18 del 6 al 14 y Salmo 97 del 1 al 6. Entonces la pregunta es si estos pasajes describen la segunda venida descrita por esta cita de la sierva del Señor. Bien, creo que nosotros nos hemos dado la tarea de leer estos pasajes y tenemos una respuesta. Pastor Manrique, ¿qué tiene para decirnos al respecto? Bueno, yo primero tengo que decir que todo estudioso de la Biblia tiene que mirar siempre el contexto. Correcto. El contexto inmediato, que son los versículos antes y después. Así es. El contexto mediato, que quizás es todo el capítulo o quizás es algunos capítulos que están alrededor del texto que estamos estudiando, para saber exactamente a qué se está refiriendo el autor. Yo encontré que el Salmo 18 es el Salmo de acción de gracias de David después de haber sido liberado de la opresión que Saúl tenía sobre él. Este es un salmo de acción de gracias y él comienza a describir cosas muy interesantes. Quisiera quizás leer desde el versículo 6. Correcto, muy bien. El versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Así que aquí está el contexto en el que está hablando, él está orando y Dios está en su templo. Y continúa diciendo: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Es una descripción que ve el salmista de Dios, ¿verdad? Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre su querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondite, por cortina suya a su alrededor, oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
Por el resplandor de su presencia pasaron las nubes, granizo, carbonos ardientes. Trono en los cielos Jehová Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Bueno, aquí hay varias palabras que aparecen en diferentes lugares de la Escritura. Varias palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis, pero también encuentro varias palabras que aparecen cuando Dios se presenta ante el pueblo de Israel para compartir los mandamientos. Entonces vamos a encontrar que el tema de las nubes es porque Dios quiere velar su poder para poder estar en contacto con la humanidad. Si Dios se manifestara como es, y ustedes ya lo saben porque eso está en el caso de Moisés, que ni siquiera Moisés lee que dice la palabra del Señor en Éxodo 33:11 que eran amigos y se veían cara a cara, pero ni siquiera Moisés pudo mostrarle todo su rostro. Solo le mostró un pedacito de su gloria y su rostro quedó iluminado. Y Dios tuvo misericordia con Moisés porque cualquier otro ser humano hubiera muerto al ver la presencia de Dios. Entonces yo veo aquí la descripción que hace él, que se encuentra detrás de nubes, es simplemente mostrando a un Dios glorioso, poderoso, pero que vela su gloria para poder estar en contacto con sus hijos. Yo veo algo muy parecido, por ejemplo, en Éxodo, cuando se dan los mandamientos. Éxodo 19:9, veo algo parecido y vamos a mirarlo aquí. Éxodo 19:9. Y a ver si lo podemos leer. Éxodo 19:9. Dice Dios en su palabra, y Jehová le dijo, quizás voy a leer desde el 8. Todo el pueblo respondió a una diciendo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo y Jehová le dijo, yo vendré a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y así te crean para siempre. Noten ustedes que nubes espesas aparecen cuando Dios se manifiesta ante el pueblo. Así que ese es uno de los elementos que logro rescatar. En 2 oportunidades este Salmo 18 está hablando exactamente lo mismo. Y entonces dice el 9, inclinó los cielos, descendió y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Luego dice el 11, puso tinieblas por su escondite, por cortina suya a su alrededor. Sin embargo, hay otros aspectos aquí que comparan la gloria de Dios en diferentes lugares. Algo parecido, no sé si el pastor Bor ve otros elementos allí diferentes a los que yo veo. Yo creo que muchas veces lo que sucede es que eventos históricos llegan a ser simbólicos de eventos futuros, es decir, relación tipo-antitipo. Un ejemplo de eso lo encontramos en el Salmo 77, por ejemplo, donde está hablando del cruce del Mar Rojo. Sí, correcto. Y dice, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos, es decir, hay truenos, hay rayos, hay un terremoto. Dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Y ahora viene el contexto histórico. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Pero todos esos fenómenos de la naturaleza, relámpagos, truenos, nubes, precipitación, un terremoto, todo eso está, por ejemplo, en la séptima plaga, donde dice... versículo 17 de Apocalipsis 16, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, salió una gran voz del templo del cielo, del trono, que es el contexto también en los salmos, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir, que eventos históricos a escala menor llegan a ser simbólicos de eventos futuros a una escala mayor. Pero yo creo que en su contexto, probablemente, Pastor Manrique, esto está hablando de lo que ocurrió en el Sinaí, porque tenemos los mismos fenómenos que leíste del Salmo 19 en el Sinaí. Así que los salmos pueden tener múltiples aplicaciones de acuerdo al contexto de la época. Así es. Sí, yo quería agregar algo más, y es que para quien escribe la pregunta, quizás si es un predicador, se pueden hacer aplicaciones homiléticas de algunos de estos textos
haciendo comparaciones o contrastes con otros textos que apuntan hacia el fin de los tiempos. No creo que sea impropio hacerlo. Sin embargo, hay que ser cuidadoso de no abusar para no decir o literalizar algunas de las cosas que aquí se ven como símbolos. Correcto. Sí. Ese abuso podría llevar a malas interpretaciones de la Biblia. Sí. Pero me parece que se pueden hacer aplicaciones que dan a lugar y pueden ayudar mucho en una predicación. Así que yo veo aquí eso que usted mismo plantea, pastor, que hay elementos que están en el pasado que retoma el salmista, tanto del Sinaí, tanto del cruce del Mar Rojo, y que lo presentan los salmos. Pero ¿cuál es el punto central del salmo? El punto central es que David se siente liberado por el poder y por la majestad de Dios, Correcto. del poder de Saúl y de sus enemigos. Ese es el punto aquí. Y se puede, o sea, los salmos se pueden aplicar a nivel individual, ¿verdad? Porque el Dios que tronó en el Sinaí, el Dios que se manifestó en relámpagos en el Sinaí, es el mismo Dios que se puede manifestar en mi vida personal Amén. para defenderme a mí. Así que hay una aplicación individual, por eso el estudio devocional de la Biblia, yo puedo reclamar las promesas de los salmos, pero puede tener una dimensión mayor en el futuro. Así es. Excelente. Ahora, que en cuanto al Salmo 97, también vemos, voy a leer el Salmo 97 del 1 al 6. Jehová reina, regocíjese la tierra, alegres en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Entonces vemos aquí la destrucción de los enemigos, sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Aquí se ve una alusión un poco más directa a la segunda venida. Yo creo que aquí sí. Aquí sí hay una alusión directa a la Sí. segunda venida. Y de hecho, el Indiscutible. versículo 6, Ellen White comenta ese versículo cuando Dios muestra la santa ley Sí. Exacto. ante todos los ojos de todos los hombres. Pero no hay una alusión directa a la pregunta, la pequeña nubecita. Es simplemente esa nube, esa oscuridad, todo eso representa pues, el carácter enigmático de todo lo que rodea al trono de Dios, su majestad, su señorío, su grandeza, su poder, Exactamente. su gloria. Sí, ahí, por ejemplo, hay salmos, yo creo que se aplican específicamente y exclusivamente a la segunda venida y a determinado evento histórico. Por ejemplo, el Salmo 22. Algunos dicen que aquí David está describiendo su agonía cuando Saúl lo estaba persiguiendo, pero no se encuentra ningún evento histórico a donde la angustia que se menciona en el Salmo 22 se aplique directamente a David. Tal vez en una sombra muy menor podría representar una experiencia en la vida de David, pero claramente se aplica, yo diría casi exclusivamente al ministerio de Jesús, porque comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habla de que le traspasan las manos, etcétera, que son alusiones directas al sufrimiento de Jesús. Un salmo mesiánico, puramente mesiánico. Un salmo profético. Correcto. 1000 años después. Quizás un texto más, pastor, en relación a los dos que él muestra. Yo también veo, lo que sí veo en ambos es una alusión directa al trono de Dios. En ambos textos, tanto en el 97 como en el que acabamos de leer, que es el 18. Veo una alusión directa al trono. Entonces, lo que está describiendo David es el trono. Y ahora encontramos esos mismos detalles en Apocalipsis 4, cuando hablamos de la adoración celestial, ¿verdad? Y vemos en el versículo, quizás voy a leer el versículo 4 y 5, alrededor del trono, bueno, quizás el 5, del trono salían relámpagos, truenos y voces, delante de él ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces encontramos que esos elementos no solo aparecen en el año 96 después de Cristo, que se ha escrito el libro de Apocalipsis, sino que ya venían de mucho tiempo atrás en la descripción desde el mismo Éxodo, desde el mismo poder libertador de Dios, luego retomado por el salmista en este caso, y que son los mismos elementos que llegan al final en Apocalipsis. Eso deja ver algo muy interesante, la unicidad de la Escritura.
y cómo, a pesar de haber más de 40 autores, hay una integralidad del mensaje, Amén. de los símbolos. Amén. Esto evidencia que estamos pisando sobre terreno firme y es la palabra de Dios más segura y más cortante que una espada. de Amén. Aquiles. Amén. Amén. Así que bueno, querido hermano Eliseo, queda claro la alusión de estos dos salmos. Una última cosa que quiero decir en cuanto a la pregunta. Cuando la hermana Guay habla de la pequeña nube negra, yo más bien veo esa alusión que es tomada de cuando Elías oró por lluvia. Sí, claro. Después de 3 años y es el medio. mismo fenómeno. Pues es la única alusión directa que yo encuentro en la Biblia en referencia, en tipología, a la segunda venida de Cristo Jesús, tal cual como la hermana Guay lo describe, como el tamaño de una mano, de la palma de la mano. Sí. Así que ella más bien cuando se refiere a eso, está tomando la tipología, la historia de Elías, y está aplicándola a la segunda venida de Cristo Y lo Jesús. interesante es que poco después de que Elías viera esa nube, fue trasladado al cielo. Muy bien. Sí. Así Ahí es. está la conexión con Ahí la está la segunda conexión, venida. Excelente, Sí. muy bien. Perfecto, muchas gracias, pastores. La siguiente pregunta viene de Carla Raquel Orellana, nos escribe desde Argentina. Son 4 preguntas, son sencillas, tiene que ver con la oración, la mayoría de ellos, y con la adoración. La primera dice, ¿el formalismo dentro del ritual en el santuario era puro formalismo o era un requisito fundamental para adquirir o tener el perdón de Dios? Antes de leer las otras, vamos a responder esta. Creo que la pregunta tiene que ver con si era necesario seguir exactamente todo el ritual del santuario para poder adquirir el perdón de Dios, o si eso era simplemente pura ceremonia o puro formalismo. Creo que esa es la pregunta que tiene aquí. Sí, yo considero que Dios ordena, cuando Dios ordena algo, lo hace con un propósito. Así es. Todo lo que Dios ordena no puede ser llamado puro ritualismo. Y cada ceremonia del santuario fue ordenada por Dios. Cada mueble del santuario fue diseñado por Dios. Porque lo que el santuario quiere mostrar realmente es solo una sombra de la realidad celestial. Exactamente. Y las ceremonias que se desarrollaban aquí, pues son una sombra del plan de salvación que Dios ha establecido y de lo que se realiza en el santuario celestial. Entonces, no podemos decir que es un simple ritualismo. El asunto es este. El Señor le dice a Moisés cómo deben realizarse los rituales porque ¿qué está persiguiendo detrás de eso? Enseñarnos lecciones eternas para eso. Y ahora, esos rituales deben repetirse porque es que la repetición es la madre del aprendizaje. Era necesario que el pueblo, repitiendo el ritual, comprendiera, asimilara lo que realmente sucede. Que cada vez que alguien cometiera pecado, pues tenía que traer el animalito. Que el poner las manos sobre el animal simbolizaba la transferencia de pecado de sí mismo al animal. Que el ofrecerlo por el sacerdote, pues la intercesión de Cristo hoy ante nosotros. Lo que quiero decir es que, y se olvidé decir que ese animal representaba o figuraba a Cristo, quien moriría en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la repetición de esto tenía como propósito afianzar en la mente de cada uno de los miembros del pueblo de Israel que hay un plan y que era a través de figuras que el Señor les estaba enseñando ese plan. Amén. Y por eso quería que lo repitieran para que quedara grabado. ¿Cuál fue el asunto? El asunto es que en algún momento, por algunos, la esencia de la enseñanza se perdió. Y es cierto que se llegó a caer en un ritualismo. Correcto. Y ahí quería mencionar, Pastor Manrique, porque el problema que Dios tiene no son con los rituales que Él mismo estableció. Porque hay otros textos, como Miqueas 6:8, está también en el Nuevo Testamento, el texto que Jesús repitió varias veces, misericordia quiero, no sacrificio. Cuando Samuel le dijo a Saúl, ¿acaso Dios tiene deleite en carneros y en holocaustos? A veces esos versículos dan la impresión que en realidad los rituales, las formas, no son importantes. Pero cada vez que la Biblia, cada vez que Dios menciona eso, lo menciona en el contexto, como usted acaba de decir, Pastor Manrique, que habían perdido
la realidad y la experiencia del ritual y solamente se habían quedado con la forma. Entonces, eso es lo que a Dios le disgusta del formalismo, del ritual, del ceremonial, como queramos llamarlo, pero no en sí el mismo ritual que Él estableció, porque podemos también caer en el otro extremo de espiritualizarlo todo y decir que pues simplemente Dios lee el corazón, no es importante ir a la iglesia, no es importante hoy practicar la cena del Señor, el bautismo, porque todo eso solamente son rituales. Sí, en Isaías dice precisamente lo que tú has mencionado. Isaías 1 expresa el problema que tenía el pueblo en los días de Isaías. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Él mismo había mandado eso. Exacto. Entonces, ¿por qué no lo quiero? Sigue diciendo en el versículo 14, 13, no me traigáis más vana ofrenda. Ahí está la clave. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y luego dice, llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, que ritual sin vivir lo que representa el ritual no vale nada. No vale nada, así es. Eso es así de sencillo. Vana ofrenda, es vano. Correcto. El ritual sin significado y sin experiencia espiritual no sirve. No sirve de nada. Y sin embargo, Dios era muy particular en cuanto al ritual en sí. Por ejemplo, cuando Nadab y Abiú ofrecieron un fuego que no era el fuego que dijo Dios, la respuesta de Dios fue seria. El incienso tenía varios elementos que se entremezclaban. Al pueblo se le prohibía tratar de copiar esa fórmula para usar en su casa. Es decir, Dios era particular y estricto. Cuando Usa tocó el arca del pacto. Sí, porque en realidad todo eso apuntaba hacia detalles del ministerio de Jesús. Y cuando se cambiaba el ritual, se estaba cambiando el significado de ese ritual. Así que, en síntesis, número 1, el ritual debía ser, ¿cómo decirlo? Para que el ritual tuviese valor, debía ir acompañado de la experiencia. Y número 2, el ritual tenía un propósito y era apuntar a la realidad que era Cristo Jesús. Hebreos 8:5, Hebreos 10:1, Colosenses 2:16 y 17, todos esos textos. Eso iba a hablar de Hebreos 8:5. No, adelante, pastor. No. Lo que quiero decir es que todo eso apuntaba a Cristo. Todo el Sí. tema del santuario apuntaba a Cristo. Y todo tenía que cumplirse en Jesús. Entonces, cuando tú lees Hebreos y el capítulo 8, pues eso es lo que presenta. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice el verso 2, Él es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todas las funciones sacerdotales que se hacían aquí en el santuario terrenal, pues nos está mostrando y enseñando las funciones sacerdotales que Cristo cumple hoy. O sea que por eso es tan importante cuidar, o que el pueblo de Israel cuidara ese ritual, y que ese ritual no podía ser alterado. Amén. Y por eso a Dios le disgusta cuando se pierde la esencia de ese ritual, porque estamos desvirtuando la verdad de Dios, ¿no? Excelente. Bueno, hay mucho que hablar de eso, pero Bien. pienso que... Tenemos un poquito más de 3 minutos. A ver, esta siguiente pregunta es por la misma persona, Carla. Sí. ¿Hablar, conversar con Dios es lo mismo que pedir a Dios o son cosas distintas? Conversar con Dios es lo mismo que pedir a Dios. Lo Es que que pasa- cuando conversamos no solo pedimos. El problema es que muchas veces cuando nos dirigimos a Dios no es para darle gracias y para conversar, sino para decirle, dame esto, dame lo otro, contéstame para esto y lo otro. La oración es como conversar con un amigo.
Y cuando uno conversa con un amigo, yo no estoy diciendo de Pastor Manrique, por favor me presta $10. Pastor No siempre le Manrique, por favor me presta su corbata. Pastor Manrique, por favor me da esto y lo otro. Eso no es la oración. La oración no solo es pedir, es glorificar a Dios, es conversar con Él, atribuirle honra y gloria, agradecerle por ser tan bondadoso. Amén. Así es. Sí, quizás yo quisiera decir algo más en relación con esto de la oración, y es que he encontrado en la Escritura que el tema de la gratitud quizás es más importante que el tema de pedir. A ver, pedir es importante porque Dios dice en Mateo 7, pedid y se os dará, Mateo 7:7. No hay ningún problema con pedir, pero yo me di la tarea de mirar todos los textos en la Biblia que hablan de gracia. Encontré en la versión Reina Valera 60, 103 versículos que hablan de la palabra gracias. Pero de esos 103 versículos, 98 están enfocados a agradecer a Dios. 98. Ahora, eso sin hablar de la palabra alabar, que la palabra alabar se puede traducir como dar gracias. Y sin hablar de la palabra alabadle, que la palabra alabadle también podría ser traducida como dar gracias. Entonces, si sumáramos esas 96 veces que aparece en la Biblia, 98, perdón, esas 98 veces que aparece en la Biblia la palabra gracias para agradecer a Dios, la palabra alabar y alabarle, pues implica que es muy importante agradecer. De paso, una de las características que hace felices a las personas es el ser agradecidos. Amén. Así es. Y eso pues lo han revelado estudios científicos claramente. Así que me parece que la oración no puede ser solo pedir. Quien cree que la oración es pedir, pues está completamente Como equivocado. utilizar a Dios como un cajero automático. Sí, una buena forma de expresarlo. Solo para recibir dinero, para- Sí, para sí. recibir cosas. perdón. Cosas. Sí. Así que muy bien. Bueno, ya nuestro tiempo, como suele decir nuestro pastor C.A. en inglés, nuestro tiempo está pasando ya la eternidad. Se nos está acabando el tiempo. Pero estas preguntas fueron muy importantes en cuanto a la oración. En nuestro próximo programa vamos a continuar. Hay una pregunta más que ya no alcanzamos ahora en cuanto a la oración. Es importante recalcar el hecho de poder ir a Dios y hablar con Él como con un amigo. Sí. Así como usted hablaría como cualquier otra persona. Muchos hablamos con Dios, pero lo vemos como un caudillo, como alguien que está ahí dispuesto a castigarnos. O quizá no conocemos a Dios tan íntimamente que Dios es un desconocido. La oración nos acerca a Dios. En el santuario, el altar del incienso era el que estaba más cerca al lugar santísimo. Eso dice la Biblia en Éxodo 33:11. Jehová hablaba con Moisés cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Amén. Amén. Así que, bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Dios les bendiga.